Entonces, algunos tips para poder reconocer a al paciente cardiópata. Obviamente yo me dedico a la clínica, a la práctica, a la clínica privada, ya ahorita ya no estoy en la universidad, pero bueno, déjenme les platico. Es a grosso modo lo que puede ser una gran recomendación para cualquiera de los pacientes, y esto es algo que me toca ver todos los días. Las enfermedades cardiovasculares, tanto en perros como en gatos, a veces pensamos, es que esos pacientes, una vez un doctor me decía, es que esos pacientes a mí no me llegan. No es que no nos lleguen, es que al final a veces igual no sabemos reconocerlos, ¿no? O les rehuimos. Entonces, pero es importante ahora, independientemente del área que se dediquen, pues obviamente esto ha incrementado muchísimo en la consulta. Estas enfermedades cardiovasculares ya ocupan un porcentaje variable de enfermedades y ha- obviamente ha ido cambiando lo que es la expectativa de sobrevida de la mayoría de los pacientes. Por lo tanto, también la gente ya se compromete mucho más para el cuidado de sus mascotas y obviamente eso implica que nosotros mismos también tenemos que estar preparados. Hay algunos artículos que reportaban que en un 10-15% este artículo específicamente que es de Egipto, hicieron una recopilación de diferentes lugares a nivel internacional y en ese entonces reportaron que más o menos como un 15% de los pacientes que acuden a la consulta son pacientes con problemas cardíacos. Pero eso depende muchísimo. También yo creo que del entorno de donde se encuentran ustedes y también de la especialidad que ofrezcan en el hospital o en la clínica donde ustedes están, porque obviamente estos porcentajes, como aquí no, generalmente no publicamos, pues no tenemos un valor real, pero sí les puedo decir que hay clínicas que ven un gran porcentaje de pacientes con problemas cardíacos. Las causas pues son variables, ¿no? Obviamente esto ya hemos visto, aumenta la expectativa de sobrevida de los pacientes, hay una mayor conciencia de los tutores hacia el cuidado de los pacientes, una mayores herramientas diagnósticas y médicos especializados, y no solo esto, que también funciona un poquito en nuestra contra a lo mejor, es los famosos pacientes que a lo mejor vienen sobrediagnosticados de Wikipedia o del Doctor Google, que efectivamente la gente opone con chiti chatis, con inteligencia artificial, cuáles son los signos que pueden estar relacionados con lo que tiene mi perro. Entonces, a ver, eso a nosotros nos, nos tiene que crear un compromiso para tratar de mejorar y de tratar de poder, porque cuando llegue un cliente a preguntarnos, nosotros tenemos que tener esa información bien respaldada para poder defender lo que nosotros estamos haciendo. El reconocer a estos pacientes con problemas cardíacos es crucial para un diagnóstico, un tratamiento temprano, poder mejorar también la calidad de vida de ese paciente y prolongar el tiempo de sobrevida. O en algunos casos igual no podemos a lo mejor prolongar demasiado, pero sí el mejorar la calidad de vida ayuda muchísimo para que toda esa familia y los tutores queden más tranquilos sabiendo que a lo mejor ese paciente pudo tener una mejor expectativa o una mejor calidad de lo que inicialmente tenía. La detección temprana va a permitir siempre que evitemos esa progresión de la enfermedad a reservas de que esa enfermedad ya llegue con un diagnóstico más avanzado. Y esto nos ayuda a reducir el riesgo de complicaciones como que muchas veces llegan los pacientes ya en falla cardíaca o en paro cardíaco súbito. Y esto es algo importante porque muchas veces nosotros no podemos controlar ese paciente que ya llegó descompensado, pero parte de la clínica diaria es la medicina preventiva y de nosotros tratar de hacer conscientes a los tutores de las patologías cuando un paciente ya puede estar entrando en una etapa de geriatría donde el paciente efectivamente tiene mayor riesgo de desarrollar este tipo de padecimientos. Obviamente, cuando estamos en el consultorio nos puede llegar de cualquiera, nos puede llegar desde pacientes chicos. Digamos que a menos que alguien escoja a sus pacientes, pues no sabemos a veces qué va a entrar por la puerta. No sabemos qué tipo de pacientes van a llegar o qué patologías podemos encontrar. Entonces tenemos que estar abiertos a recibir pacientes jóvenes, pacientes cachorros, pacientes adultos, pacientes geriatras, y obviamente con historias variadas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, pongámonos a trabajar con estos pacientes, preparándonos. De hecho, este pequeñito eh, es el pequeñito de una doctora que recientemente, pues, lo llevó a su estudio por hipertensión pulmonar, 19 años. Lamentablemente acaba de fallecer por un problema neurológico, pero para que vean es cómo podemos mejorar la expectativa de sobrevida de estos pacientes, ¿va? Bueno, el examen físico es algo muy importante y ahorita lo vamos a platicar. Cada una de las cosas es cómo podemos reconocer. A veces nosotros queremos
ahorita, bueno, no puedo preguntarles, tristemente a veces no les podemos ver ahorita las caras a ustedes, doctores, pero a mí me gusta poner esto en acercar esta información porque a veces queremos tener toda la vanguardia a nuestro alcance, ¿quién no? Pero muchas veces se nos olvida la parte más importante. Y entre esas es hacer un buen examen físico y una buena historia clínica. De hecho, el tener una buena historia clínica y hacer un buen examen físico, tenemos un 60% muchas veces del diagnóstico de ese paciente. Y los estudios sirven para complementar la información que necesitemos para poder corroborar o para saber hacia dónde tenemos que ir. Entonces vamos a hacer un poquito de énfasis. Obviamente, con el doctor Raimundo platicábamos que probablemente van a tener más detalle con pláticas para cada una de los temas de cardiología, con un poco más de desarrollo en cada uno de esos temas. Pero vamos a tocar un poquito todo en general para poder saber de qué se trata todo esto, de cómo vamos a empezar la cardiología. El examen físico, los signos clínicos van a depender muy importante del tipo de la enfermedad de este paciente y de la severidad. Pero inicialmente, la mayoría de estos problemas cardíacos son asintomáticos en muchos de estos casos. ¿Cómo los vamos a reconocer? La historia clínica, el examen físico y los signos clínicos. Un buen examen físico, como platicábamos, y una buena historia clínica van a ser el 60% de ese diagnóstico. Y algo muy importante es que tenemos que aprender a desarrollar esta habilidad para revisar adecuadamente a los pacientes. Y es la que nos va a dar más retos porque inicialmente nos podemos sentir frustrados cuando a lo mejor no sentimos que a lo mejor seamos buenos, a lo mejor auscultando. Pero algo muy importante es que esto es una habilidad que se va desarrollando. Como ustedes lo han visto en la mayor parte de la clínica, la mayor parte de lo que ustedes han aprendido es algo que ustedes van desarrollando. O cuando una persona, por ejemplo, quiere aprender a música, antes de eso tiene que empezar a entrenar a su oído. Igual sucede con la auscultación de los pacientes. Es empezar poco a poco a acostumbrarnos a lo que es normal y a lo que es anormal. Escucho un ruido que no es normal y ya poco a poco le vamos a ir dando nombre. Pero inicialmente puede ser un poco frustrante porque hay pacientes que es difícil poderlos revisar. Entonces, obviamente, tenemos que estar preparados. Por ejemplo, un gato, pues, y aparte estresado, podemos tener frecuencias desde 160, 180, arriba de 200. Si viene un cachorrito, también podemos tener, a lo mejor pensamos por ser cachorrito no tiene problemas, pero efectivamente esos pacientes también pueden llegar a tener patologías congénitas, ¿no? O los pacientes geriatras, aunque digan todo está perfecto, todo está muy bien, tenemos que hacer una evaluación integral, porque acuérdense, los pacientes funcionan como un todo. No podemos decir solamente ojos, solamente corazón, solamente. Tenemos que evaluar, hacer una evaluación integral. Muchas veces, muchas patologías pueden llegar a afectar directamente el corazón y tenemos que estar abiertos a identificar si existe algún otro problema. Ahora, aunque hay varias modalidades diagnósticas avanzadas para diagnosticar problemas cardiovasculares, el examen físico y una buena auscultación son básicos y esenciales para poder hacer una adecuada evaluación cardiovascular. ¿Qué cosas tenemos que estar atentos para poder identificar? Bueno, si el paciente tiene antecedentes de preintolerancia al ejercicio o debilidad, eso es importante porque también tenemos que pensar que a veces no nada más es cardíaco, que un paciente con anemia, un paciente con problemas ortopédicos, neurológicos, un paciente con hipotiroidismo, todos estos pacientes pueden llegar a presentar también intolerancia al ejercicio. La otra es dificultad para respirar, lo cual también sabemos que no es patognomónico de problemas cardíacos. Respiración agitada, muy importante que no confundir solamente con jadeo. Tos es más común en perros que en gatitos. En gatitos casi no presentan, no quiere decir que no tengan tos, pero no es tan común como en perros. Tienden a desarrollar falla cardíaca muchas veces bilateral en gatos. Pacientes que han presentado colapsos, síncope o episodios de desmayos. Distensión abdominal por hepatomegalia y la presencia de ascitis. Incapacidad para caminar de una o más extremidades en el caso de los gatos por el riesgo a desarrollar tromboembolismos. La examinación cardiovascular, muy importante, por lo tanto, podemos resumirla en la historia clínica, una adecuada observación. Hace, antes de terminar esto, hace muchos años, eh, am, me acuerdo cuando yo daba clases, había un libro de Lettinger, ya los libros actuales de Lettinger, no, sino los anteriores, había un primer capítulo que hablaba acerca de la importancia de cómo podemos darnos cuenta, o sea, de la consulta. Y hablaba el doctor Ettinger
de cuando los pacientes, cuando llega un paciente al consultorio o al hospital, es muy importante tener antecedentes de ese paciente y hacer pequeñas anotaciones si ya tiene un historial con nosotros. ¿Por qué razón? Para empezar, esto es un trato un poquito más personalizado. Y no solo esto, cuando llega un paciente, desde que llegamos tenemos que ver, observar si ese paciente está alerta, si ese paciente a lo mejor está deprimido, si tiene ganas de sociabilizar o pelearse con otros perritos o otros gatos. Y eso es súper importante para poder determinar también el estado clínico de general de este paciente. Am, y él comentaba acerca de, efectivamente, en Estados Unidos, efectivamente hay gente muy, muy, muy buena, muy especializada en lo que hace, pero a veces médicos demasiado especializados muchas veces perdían el contacto con el clínico, con el cliente. Y eso es importante porque si ocurría alguna complicación a lo largo de a lo mejor de la atención de este paciente, muchas veces la gente se molestaba más con ese clínico que nunca se acercó a tener una empatía con esas familias porque era más fácil que a lo mejor aceptaran que el clínico general, que tenía muchas limitaciones, dijera, bueno, esto es más allá de lo que yo puedo hacer, pero vamos a ver un especialista, a que tuvieran la tolerancia con el clínico que tenía más especialidad. Y esos clínicos estaban más sujetos a demanda. Entonces tenemos que ser, dice, y aquel clínico que logre resolver el problema inicial, maravilloso, pero aquel clínico que logre resolver más allá o que pueda tener más am, una apertura para los signos a más largo plazo, efectivamente eso hace que sea un excelente médico. Y eso es lo que quiero que ustedes, que no nada más nos enfoquemos al corazón, sino que pensemos que efectivamente puede haber eh, otras posibilidades independientemente de por qué vaya a consulta. Entonces, tenemos que tener, perdón, sí, entonces son pacientes que efectivamente mucosas, ¿verdad? El pulso, si presenta un pulso yugular, el pulso arterial, el golpe precoz, si presenta un ruido precordial, o se palpa el frémito, la auscultación cardíaca. Esas son cosas que nosotros vamos a poder ver. Los signos, adelgazamiento. Hay pacientes con patologías muy avanzadas que pueden llegar a presentar caquexia cardíaca, intolerancia al esfuerzo, debilidad y fatiga. En gatos, en el caso de tromboembolismo, tos, disnea, síncope, ascitis, soplo cardíaco. Eso es súper importante y ahorita vamos a hablar sobre ello. Pacientes con antecedentes de convulsiones, porque muchos pacientes cardiópatas a veces a lo mejor llegan primero a una consulta de neurología por convulsiones. Y sí, un paciente cardiópata puede llegar a convulsionar y hay diferentes mecanismos. Uno de ellos puede ser por arritmias, otro de ellos puede ser por pacientes con hipoxia importante por un bajo gasto cardíaco, que a lo mejor el paciente pueda, a lo mejor no reciba adecuada oxigenación a nivel cerebral y prolongue demasiado, que pueda llegar a convulsionar, pacientes con hipertensión pulmonar, con hipoxia prolongada, que también puedan llegar a convulsionar. O sea, hay varios mecanismos. La otra es pulso débil, fuerte o irregular, pérdida de peso, agrandamiento de la silueta cardíaca en el estudio radiográfico, cianosis, disnea, soplos, arritmia, pulsos yugulares o debilidad. Ahorita vamos a platicar de eso. Los signos clínicos de una falla cardíaca son causados por problemas en el retorno sanguíneo. Y eso es algo que a lo mejor ahorita vamos a entrar en cardio, pero algo que para mí me ha ayudado muchísimo es siempre tratar de entender lo que es la anatomía y la fisiología. La razón es esta, porque si no, no podemos entender y nos estamos aprendiendo nada más patologías de memoria. Seguramente todos ustedes ya se lo saben, nada más es para recordar un poquito, porque cuando empieza a fallar algo es más fácil entender qué es lo que puede estar pasando y qué patologías podemos ir pensando. Nada más para recordar, el, toda la sangre llega al retorno venoso, efectivamente, y llega al lado derecho del corazón y llega con dióxido de carbono, llega al atrio, llega por medio de la vena cava al atrio derecho, del atrio derecho pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide y del ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, como su nombre lo dice, y esta arteria pulmonar lleva sangre con dióxido de carbono que obviamente hace el intercambio gaseoso a nivel de los capilares arteriales, entonces a nivel pulmonar. Se intercambia por oxígeno, vienen lo que son los capilares venosos y después llegan a lo que son las venas pulmonares. Son de 4 a 6 en perros y llegan con sangre con oxígeno al atrio izquierdo del corazón y de ahí, a través de la válvula tricúspide, llegan al ventrículo izquierdo
y de ahí pasan a la arteria aorta para llevar el oxígeno a todo el resto del cuerpo. Bastante sencillo, pero sobre esto, créanme que es la base para entender cuando un paciente se descompensa, entender de dónde viene la sangre, de qué lado viene, para saber cuáles son los signos clínicos que pueda presentar. Entonces, los signos clínicos de la falla cardíaca son causados por problemas en el retorno sanguíneo. A eso se le conoce como signos congestivos o por un flujo inadecuado al resto del organismo, que son signos de bajo gasto cardíaco. Entonces, o no puede llegar suficientemente la sangre o el corazón no puede bombearlo, o el corazón efectivamente no va a hacer que llegue la suficiente sangre al resto del organismo. Por lo tanto, ¿cuáles son los signos de un bajo gasto cardíaco? Pensemos, si nos falta sangre, ¿cómo nos vamos a sentir? Debilidad, síncope, algo muy importante, problemas renales. Y les voy a decir por qué. Los riñones son muy sensibles a los cambios de presión con los que llega la sangre. Mucha presión, menos presión, los riñones lo van a sentir. Por lo tanto, el riñón no dice, el corazón es el que está enfermo, entonces voy a entender. No, entonces empiezan a activarse mecanismos compensatorios que ayudan a hacer por bajo diferentes mecanismos, entre ellos va a ser reabsorción de sodio y eventualmente de agua para poder mandar más agua a un corazón que está comprometido, que no puede bombearle eficientemente. Por lo tanto, y eso es algo muy importante, por ahí viene la azotemia prerrenal, cianosis, arritmias cardíacas. Ahora, ¿cuáles son los signos congentivos que se encuentran, por ejemplo, del lado izquierdo? Y eso es algo que platicamos hace ratito. O sea, si sabemos que la sangre viene del lado izquierdo del corazón, ¿de dónde viene? Pues de las venas pulmonares, ¿cierto? Por lo tanto, si yo tengo que, si llega sangre al atrio izquierdo, de ahí al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta, pensemos, si hay un proceso degenerativo en la válvula mitral, si hay una estenosis subaórtica, si tenemos aparte un trombo dentro del atrio izquierdo, si tenemos un agrandamiento importante del atrio izquierdo, ¿a dónde va a llegar esa sangre? Esa sangre, si ya no cabe, el corazón es un músculo, y obviamente seguramente lo van a hablar después en fisiología cardíaca, pero el músculo, cuando llega más sangre, tiende a distenderse. Es la famosa ley de Frank Starling. Cuando se distiende este músculo cardíaco, entonces da cabida un poco más. Pues esos son los mecanismos compensatorios. Pero llega un momento que este músculo ya no puede crecer más y si se sobrepasa la presión del atrio, esa sangre va a llegar a las venas pulmonares. Por lo tanto, es cuando empiezan los signos que vamos a hablar a continuación. Pero otra cosa, cuando está la sangre a nivel de las venas pulmonares, tal vez no vamos a encontrar muchos signos más que a lo mejor un poquito, tal vez de taquicardia, pero no vamos a encontrar más signos como tos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando estas venas se empiezan a congestionar, ese líquido se tiene que ir a algún lado. Por lo tanto, como ya, si ya no cabe en las venas o en las vénulas, pues entonces va a ir al alveolo, pero en el alveolo no hay receptores de tos. Por lo tanto, cuando está acostado, cuando se levanta este paciente, ese líquido se mueve hacia los bronquiolos. En los bronquiolos están los receptores de tos. Por lo tanto, es muy común que los pacientes cuando empiezan con problemas cardíacos, ya sea en la mañana o ya sea en la noche, es cuando empiezan a toser estos pacientes. Pero algo muy importante es entender qué es lo que pudo haber llevado para, qué es lo que tenemos que auscultar con este paciente. Seguramente taquicardia, seguramente vamos a encontrar que a lo mejor que presenta un soplo y que podemos encontrar ruidos pulmonares como crepitaciones de burbuja gruesa. Por lo tanto, son pacientes que al haber una congestión pulmonar y edema pulmonar, son pacientes que porque se ocupa líquido en que están en contacto con los receptores en los bronquioles, van a presentar tos, pueden presentar taquipnea, disnea, ortopnea, crepitaciones de burbuja gruesa, hemoptisis, cianosis y algunos pacientes eventualmente desarrollan aumento de la presión pulmonar, causando falla cardíaca derecha secundaria por hipertensión pulmonar tipo 2, que se llama poscapilar. Y eventualmente también van a desencadenar arritmias cardíacas. Entonces, entendiendo, cuando falla el lado izquierdo, los signos que vamos a encontrar son edema pulmonar y todo lo que conlleva el edema pulmonar, que va a ser tos, taquipnea, disnea, arritmias. Ahora, espérame. Ahí. Ahora, cuando falla el lado derecho, entendamos, la sangre cuando llega al lado derecho, llega por medio de la vena cava nuevamente, atrio derecho, ventrículo derecho, y de ahí efectivamente la bombea hacia el pulmón.
Supongamos que el lado derecho del corazón pues tiene efectivamente problemas, ¿no? Ya sea una estenosis pulmonar, dirofilarias, hipertensión pulmonar, poscapilar, precapilar, cualquiera de estas, y pues eventualmente se sobrepasa la presión. Inicialmente se va a empezar a dilatar, a menos que tengamos una estenosis pulmonar, donde entonces, o dirofilarias, donde ahí lo que vamos a ocasionar es una hipertrofia para tratar de vencer esa presión. Por lo tanto, el atrio derecho se va a empezar a dilatar y eventualmente ese líquido va a empezar a regresarse por donde llegó, pero no hay válvulas a nivel de la vena cava a nivel torácico. Entonces esa sangre llega directamente hasta el hígado. El hígado empieza a congestionarse. Primero vamos a notar que la vena cava se congestiona. Después empezamos a ver congestión hepática. Después empezamos a ver derrame peritoneal. Algunos pacientes pueden llegar a tener, en el caso de los gatos, derrame pleural y efectivamente algunos hasta pericárdico, ¿va? Entonces, todo lo que veamos como congestión pasiva, derrames, es cuando está al lado derecho comprometido. Por lo tanto, congestión venosa sistémica, donde vemos la presión venosa central elevada, distensión yugular, congestión hepática y a veces esplénica, efusión pleural, donde podemos llegar a presentar disnea, ortopnea, cianosis, disminución de los ruidos respiratorios. Pero fíjense cómo aquí no hay tos, porque no estamos ocupando receptores de tos. Solamente va a haber tos en el lado derecho cuando desarrolle hipertensión pulmonar de moderada a severa. Pueden llegar a presentar ascitis, efusión pericárdica, edema subcutáneo o en miembros y arritmias cardíacas. ¿Ok?